Hola amigos, bienvenidos a este domingo internacional, llamémoslo así, que vamos a dedicar a examinar un poquito lo poco que se puede hacer en 30 minutos, el caso tan interesante de Argentina, de su historia brevemente, muy brevemente, tratando de entender el sentido de la trayectoria de esa tremenda nación que lleva a la elección de Milei, porque estas cosas no son casuales, forman parte de un proceso. Pero antes de eso les quiero recordar, si ustedes están viendo este programa temprano el domingo, quizás tengan tiempo todavía de cambiar o crearse un panorama yendo a Casa del Jamón, porque alrededor de las 2, algo así, está el concierto del flamenco. Digo concierto porque es verdaderamente eso. Música, baile, es una expresión artística maravillosa, una de las más elevadas que ha producido España. Y además usted ahí almuerza, toma trago, aperitivo, bajativo, todo lo que quiera. A pocos pasos de Casa del Jamón hay un estacionamiento subterráneo, así que llegar e irse es cosa tranquila, segura. Y, y de mi libro, ¿qué les digo? Se lo he mostrado ya infinitas veces, perdonen la majadería, pero resulta que después cuando se acaba el libro la gente me empieza a pedir que se enojan, que no lo compraron a tiempo, se agotó y yo ¿qué le voy a hacer? Amigos, elvillegas.cl/tienda, ahí está debut y despedida, junto con unos remanentes que van quedando de otros libros también. Bueno, empecemos con Argentina. Es un caso realmente muy interesante, no porque sea total y completamente distinto a la historia de otros países latinoamericanos o a la historia de cualquier país, de cualquier sociedad, de cualquier época de la historia, donde siempre se va a observar como mínimo común denominador, o más bien diría yo máximo común denominador, un conflicto permanente entre élite y el resto. Tema que toqué ayer en el programa de Dan Smith al final. Pero por supuesto cada país ofrece su singularidad, su manera, su estilo de en que este proceso se lleva a cabo. Eh, es distinto, los resultados a veces son bastante diferentes. Y es el caso del Estado federal, porque es un Estado federal Argentina, que es un proceso de tremendos conflictos de principio hasta ahora, diría yo. Partamos con algunas cosas básicas, por si no lo sabemos. Argentina es un país federal, no es un país como Chile unitario, donde las provincias son dependientes del Estado central. Son 23 provincias, cada provincia tiene un tremendo grado de autonomía, fíjense, tiene su propia legislatura, su propio sistema judicial, su propio ejecutivo, sus propias policías. Es un poco como Estados Unidos, con algunas diferencias que están en su constitución. El Estado central tiene que ver naturalmente con cosas como las relaciones internacionales, etc. Hay otra particularidad muy especial que es la provincia autónoma de Buenos Aires, que tiene un rol distinto, un estatus jurídico distinto al de otras provincias. Pero eso es una historia de detalle que si ustedes se interesan pueden verla en un libro de historia argentina. Yo no puedo entrar a eso, no tengo tiempo. Es un país que siempre ha sido una tremenda promesa y en parte la ha cumplido. Un país que tiene muchos potenciales culturales, intelectuales. Fíjese que Argentina tiene 5 premios Nobel. Nosotros los chilenos tenemos 2. Ellos tienen 5, 3 de ellos en ciencias, en tecnologías. Es un país con grandes potenciales. Es un país con enormes riquezas naturales, cuestión que ustedes vean en el mapa, lo enormemente mayor en tierras de cultivo, por ejemplo, que es nuestro país, es inmensamente más grande. Y su historia inicial brevemente, en el siglo XVI, en algún momento del siglo XVI, un poco antes que Chile, llegaron los españoles, lo convirtieron en colonia. En el siglo XVIII, en 1776, se convierte en virreinato, o sea, una entidad más importante que lo que era Chile. Chile era una capitanía nada más. Había el virreinato de Perú, que era mucho más importante, estaba el virreinato en México, me parece, si no me equivoco, pero por lo menos estaba el virreinato de La Plata. Un país tan grande generaba ya desde un principio entidades relativamente autónomas, sin ser políticamente ni jurídicamente autónomas, todos dependían de la corona española, pero es tan grande que en distintas zonas, con distintos recursos naturales, con distintos poblamientos, se empezaban a generar ciertas diferencias que iban a estallar luego de la independencia, que fue el mismo año que la nuestra, que la chilena, un poquito antes. Nosotros fuimos en septiembre, que se declaró la primera junta de gobierno, ellos el 25 de mayo de 1810 establecieron la primera junta de gobierno,
y el 9 de julio del año 16 declararon finalmente la independencia. Acuérdense que las juntas de gobierno se suponía, tanto en Argentina como en Chile, que eran para reemplazar mientras tanto a la corona española que estaba sujeta al dominio de Napoleón. Pero tanto en Chile como en Argentina en un momento dado declaramos de frentón que éramos independientes. Se llamaron en ese momento no Argentina. Esto es un nombre, en la historia del nombre Argentina es muy interesante, tiene que ver con la plata precisamente. Argentum en latín es plata, y Argentina, la Argentina, se refiere a una zona donde hay mucha plata. Bueno, se llamaban Provincias Unidas del Río de la Plata, pero no estaban tan unidas realmente como ustedes van a ver. Todo el periodo posterior, gran parte del siglo XIX en la historia argentina, es un periodo de lucha, de distancias, de diferencias, de divergencias entre las provincias con sus distintos intereses. Por un lado, luego el conflicto entre los que querían unir todo eso en una sola entidad, los unitarios, para formar un estado centralizado como Chile, digamos, u otros estados centralizados, y los federalistas que querían mantener estas autonomías locales. Hubo tremendos conflictos por esa materia. Fíjense ustedes que recién en 1852, cuando en Chile hacía rato ya que había un estado en forma, gobernaba el año 50, 51, si no me equivoco, Montt, creo. Bueno, había aquí toda una estructura, ya un estado en forma. En Argentina no. Por este conflicto en un país tan grande geográficamente y con intereses distintos, recién en 1852 y por un montón de años se establece un gobierno nacional. Un personaje importante de ese periodo, un personaje que por algunos lo consideran monstruoso, otros lo consideran un tremendo personaje, Juan Manuel Rosas, quizá ustedes han oído hablar de él. La reunificación definitiva, pero una reunificación que iba a tener un tinte federal, no unitario, fue el año 1862. Piensen ustedes qué tardío es esto. Con un gran personaje de la política argentina que es Bartolomé de Mitre. Y considerando las riquezas naturales de Argentina, país cuyos detalles en cuanto a conflictos internos no les puedo dar en un programa tan breve, conflictos que llevaron a la separación de algunas provincias que eran antes parte del Virreinato de la Plata, que se constituyeron en otros países, incluso como Uruguay. Otras partes fueron a convertirse en Paraguay, otras partes fueron a dar a Brasil. Mientras tanto, también lo que quedaba de Argentina propiamente tal, de estas provincias unidas, adquiría territorios mediante conquista militar en lo que llamamos nosotros y ellos el Chaco, la zona de la Pampa, el Chaco, quitándosela, eso es la realidad, a los pueblos que vivían ahí, a los nativos que vivían ahí. Y esto terminó por convertir a Argentina en una de gran potencia agrícola primero y agroindustrial después. Era en un momento dado, ya digamos cercanos en el último cuarto del siglo XIX, era considerada el granero del mundo. Básicamente por el trigo en esa época. Ahora después se desarrollarían otros cultivos. Todo esto dirán ustedes que tiene que ver con Milei, al cual vamos a llegar. Ya van a ver por qué tiene que ver con Milei. Pero antes, les recuerdo, amigos, que les recuerdo algunas cosas. Algunos de las personas que están con nosotros acá, empresas, personas. Les quiero recordar al pintor Rodrigo Calderón Martínez, que ustedes están viendo ahí un afiche con una de sus pinturas muy interesante. Ese es un estilo que se desarrolló bastante en algunos países, en México, en Centroamérica, esos colores, esas formas. Realmente a mí me gusta mucho ese estilo. Es un muy buen pintor y ofrece sus obras a quienes quieran. Ofrece retratos de familia. Eso es muy interesante. Es una cosa muy distinta a una foto. Una foto es nada, en realidad, y no le damos mucha pelota realmente, salvo que sea un fotógrafo artístico, pero esto es mejor que eso. Si usted está interesado en un retrato de su abuelo, su papá, o de toda la familia, un retrato distinto en todos los sentidos de la palabra, pónganse en contacto a la dirección que aparece ahí. Es una dirección, un correo en Gmail, hay un Instagram, Rodrigo Calderón Martínez, @gmail.com, en Instagram, @pintor Rodríguez Calderón Martínez, ahí.
Continúo con conversas numéricas, ya saben, un ingeniero de la Chile que hace clases de matemática totalmente distintas a las habituales, a las que se dan en los colegios, incluso en las universidades, para personas, para niños que tienen problemas con las matemáticas, que les cargan las matemáticas, que sacan malas notas, que odian las matemáticas porque no entran en la sintonía de memorizar fórmulas y cosas así. A mí me pasaba exactamente lo mismo, me cargaba esto de memorizar fórmulas hasta que finalmente vi la luz y vi la matemática de otra manera. Y este profesor hace que a estos niños les pase lo mismo que me pasó a mí por pura cueva que tuve. Les da una visión distinta a las matemáticas. Los hace que les gusten las matemáticas y que después no tengan ningún problema con las matemáticas, ni de niños, ni de grandes, ni de nunca. Eso es muy importante en la vida. Hay gente que elige las carreras profesionales ya cuando están por entrar a la universidad para arrancarse las matemáticas, lo cual es absurdo. Dejan de lado montones de carreras. Conversas numéricas, además, este ingeniero llega una preparación para la prueba de selección universitaria y otro curso para niñitos de programación. Muy entretenido, muy bueno para disciplinar la mente. Y termino este bloque con suplemento Vito, que es para mascotas, sus perritos, sus gatitos. Un suplemento que usted le eche una cucharadita al alimento normal, a los pellets normales y se convierte en un alimento premium. Lo mejor. Es un computador que se está poniendo al día, parece. Continúo entonces ahora con el programa, con Argentina. Ya a finales del siglo XIX se convierte en una potencia agroindustrial. Y en vista de eso, y en vista de las situaciones que se estaban viviendo en Europa, especialmente en algunos países como Italia y España, que eran muy pobres, eran los países más atrasados de Europa, y algunos dirían que todavía en ciertos sentidos son los países más atrasados de Europa, que me perdonen los italianos o los españoles, pero en esa época eran claramente países que se habían quedado muy atrás de la revolución industrial, de todo lo que constituía el mundo de la Belle Époque. Entonces emigraron a Sudamérica y a Argentina llegaron, en vista de las oportunidades que habían ahí, no unos cuantos miles, sino que llegaron millones. Un poco lo que estamos viviendo en Chile ahora con la inmigración venezolana y otras partes, pero millones, no sé si más, pero mucha gente, millones que lo que va a pasar en Chile con los venezolanos, cambiaron, le dieron otra dirección a la proyección histórica, a la trayectoria histórica de Argentina, a su cultura, a su manera de hablar, a su manera de pensar, especialmente en algunas regiones, especialmente en la provincia autónoma de Buenos Aires. Si ustedes conocen Argentina, se habrán dado cuenta que hay bastante diferencia incluso en los tonos, en la conversación, en los acentos entre el porteño clásico, el bonaerense, y un habitante, pongamos, de Mendoza, o de Tucumán o de Córdoba. Hablan distinto, son étnicamente distintos, son más parecidos los argentinos de Tucumán o de Córdoba al latinoamericano promedio del resto de los países que nosotros, por ejemplo. Hay un poco más de componente nativo. En Buenos Aires hay mucho más componente europeo, italiano, español. Y eso fue recontra importante y uno lo ve en la literatura argentina, lo ve en los nombres, los apellidos. Ustedes agarran la lista de jugadores de un equipo argentino y parece un equipo italiano. Muchos nombres, apellidos italianos. Fue muy importante esa inmigración. Permítanme una pequeña pausa y ya regreso. He regresado. Bueno, llegaron muchos italianos, muchos españoles y eso fue muy importante en la historia cultural, en toda étnica, política de Argentina. Y aquí viene la parte interesante. Los conflictos que existieron entre las provincias, entre los federalistas, ¿cómo los llaman? Unionistas, creo. No estoy seguro. Corríjanme los amigos argentinos que puedan estar viendo casualmente este programa. Se trasladaron ahora al seno de la sociedad más o menos unificada, pero federal que se había creado, como efecto no de la pobreza, sino que de la riqueza. Porque el conflicto social puede tener muchas formas específicas, aunque siempre el factor común es la distancia entre el élite y el resto. Se enriqueció mucho con estas exportaciones de grano, de carne también, muy importante. La ganadería argentina era y es todavía muy importante. Cualquiera que vaya a Buenos Aires y se coma un bife chorizo sabe a qué me refiero. Entonces, la élite, las clases altas y algunas capitas que empezaron a crecer de la clase media argentina y que fue muy importante en un momento dado, prosperaron muchísimo. Y no es que los de otros, el resto,
hayan sido explotados y vivieran en el hambre y la miseria, pero evidentemente que vivían, la distancia que se creó entre ellos y esa élite enriquecida fue mucho más grande, y entonces el conflicto social creció, se hizo potente, empezó a emerger un proletariado industrial también, se empezó a industrializar Argentina, especialmente después del crash financiero mundial del año 29, que produjo problemas, como nos produjo a nosotros, le produjo problemas a las exportaciones argentinas de carne, de granos, de todas esas cosas. Entonces se inició un proceso muy importante en Argentina, súper importante de industrialización. Y esto agudizó las tensiones sociales, las agudizó tremendamente y llevó al año 46 a la elección del señor Juan Domingo Perón, 1946, con una agenda que ahora llamarían populista, no sé cómo la llamaban en esa época, socialista, humanista, de igualitaria, no me acuerdo, no sé el nombre exacto, y que naturalmente se tradujo, como en todos estos esquemas populistas, en mecanismos de distribución, no necesariamente sobre la base de producir más y mejor, sino que de distribuir lo que hay, impuestos y todas las faramayas de mayor o menor alcance. Mucha fuerza se le dio a los sindicatos que habían ayudado a Perón. Esto fue el año 46. El año 51 fue reelegido por amplia mayoría, pero la tensión se hizo más y más grande debido a las políticas peronistas en el fondo, de meterle la mano al bolsillo, como diría Alejandro Guillé, a los ricos, para repartirle a los cabecitas negras, como llamaban a la gente más de bajos recursos, o los desposeídos, como llaman hoy día. Y esto llevó el año 55 a un episodio que ustedes probablemente no conozcan. Debe ser uno de los episodios, quizás el episodio más sangriento que se ha producido y más brutal en su forma en estos conflictos sociales en América Latina. El año 25, no me acuerdo qué día, un grupo de aviones de la Fuerza Aérea y de la Naval Argentina bombardearon y ametrallaron una concentración de gente en la Plaza de Mayo. Eso no lo habíamos visto nunca. Ametrallaron y bombardearon. Deben haber sido bombas no muy grandes, porque de todas formas una gran cantidad de muertos. 308 muertos y más de 700 heridos. Y poco después de eso hubo un golpe contra Perón y lo derrocaron. Y ahí empieza un largo periodo que todos los que somos de los años nacidos a finales de los 40, principios de los 50, cuando ya éramos un poquito mayores, lo veíamos en la prensa, en la radio, el periodo de los golpes militares. Un golpe tras otro en Argentina. En otros países también, pero estamos aquí concentrándonos en Argentina. ¿Cuál era la raíz de estos golpes militares, amigos míos? Ese conflicto. Ahora, ¿por qué se resolvía como golpe militar ese conflicto? Bueno, aquí podemos hacer un símil quizás con una situación que se daba en la Grecia clásica. Fíjense ustedes en las polis griegas del siglo VI, VII, V antes de Cristo, cuando también había un tremendo conflicto entre las oligarquías de la ciudad, los que se habían enriquecido a lo largo de las décadas, de los siglos, y tenían el poder, eran los patricios, los nobles, los eupátridas, se llamaban en Grecia, y el resto, la población, muchos de ellos endeudados, amarrados por sus deudas. Gran conflicto, y cuando no se podía solucionar con el predominio de un grupo sobre el otro, emergía, y ahí emergió la palabra, la tiranía. La tiranía era un tipo con un pequeño séquito, todo era en pequeña escala en esa época, un pequeño séquito de soldados, que imponía un régimen, e imponía determinados acuerdos, imponía una situación que ninguna de las dos partes originales, ni los de abajo ni los de arriba, habían podido resolver. O no habían podido llegar a ningún acuerdo, o no había podido uno dominar completamente al otro. Entonces venía esta solución, la tiranía. Atenas tuvo también tiranía, la famosa tiranía de Pisístrato, luego su hijo. Bueno, ese mecanismo que operó en la antigüedad clásica operó también, ya operado en otras partes, en Argentina. No podía haber una resolución de este conflicto agudo, y entonces aparecían los militares. O sea, no es un tema de ambición militar, de un militar que se le ocurrió tomarse el poder por pura ambición, porque sí. Esto es un proceso orgánico, interno.
era la solución que se encontraba. Y es un mecanismo que se ve en otras instancias sociales como la que les he mencionado en Grecia y en otras partes. En Francia, por ejemplo, la cuasi, no voy a decir dictadura, el imperio de Napoleón III tiene que ver con lo mismo. Una forma de resolver, entre comillas, el conflicto social que en sí mismo no podía resolverse. Entonces aparece esta opción que sobre la base del control de la fuerza letal impone un tipo de convivencia a la fuerza, un modelo de sociedad. Entonces, en Argentina, un país riquísimo, pero por lo mismo con luchas y conflictos muy agudos, sobre todo además los sectores de abajo recordando y glorificando más y más, hasta el día de hoy yo creo que todavía hay muchos argentinos que lo hacen en la etapa peronista. Acuérdense que a Eva Perón, la esposa de Juan Domingo Perón, se convirtió poco menos que en una santa. Fue convertida poco menos que en una santa. Entonces viene un gran periodo de golpes militares. Y luego, por otras razones históricas que hacían inviable los gobiernos militares, lo mismo que pasó en Chile, porque en el fondo no es un tema de que aquí hubo en Chile, por ejemplo, unas fuerzas revolucionarias que echaron abajo a Pinochet. Eso es mentira. Se hizo inviable no con los revolucionarios, sino que con los de arriba, con la élite. Con eso se hizo inviable. Entonces, en un momento dado, en Argentina también se hacen inviables por razones internacionales, por razones nacionales, por razones de desarrollo de ciertas ideas, de ciertos estados mentales del pueblo argentino y de los propios militares. La derrota en la guerra con los ingleses por las islas que ellos llaman las Malvinas y los ingleses llaman Falkland fue un golpe bastante duro para los militares y yo creo que los dejó más o menos liquidados hasta el día de hoy. Los dejó muy postergados, digamos, en todo sentido, financieramente, políticamente, prestigio. Entonces, aparece la democracia, se recupera la democracia con Raúl Alfonsín, pero con eso no se resuelve este conflicto permanente de Argentina que había crecido, se había seguido enriqueciendo, las élites, una clase media muy grande, la clase media más grande de América Latina. Y el peronismo resucita en la forma de Kirchner y compañía limitada. Una versión del peronismo que llevó los elementos más negativos del peronismo a su máximo, diría yo, a su exacerbación. La corrupción con el mundo gremial, el clientelismo político y económico. El robo a mano armada, a veces casi poco menos de los fondos fiscales, de los ahorros de los argentinos comunes y corrientes. Y entonces, si se hizo inviable el peronismo en su forma de kirchnerista, digámoslo así, y se hizo inviable llamemos la democracia republicana estándar, representada por Alfonsín, después por el que sucedió a Alfonsín, no me acuerdo el nombre, después por último por Macri, en fin. Si eso se hizo inviable, si la Unión Cívica Radical no pudo resolver ese problema, si no lo pudo resolver Alfonsín, si no lo pudo resolver Macri, si no lo pudieron resolver los Kirchner a pesar de su política también de cooptar grupos, pero en un marco cada vez de mayor endeudamiento fiscal y de empobrecimiento, entonces ahí aparece la figura de Milei. Milei es un producto de estos fracasos previos de la historia política argentina de encontrar un balance, de encontrar un modelo que permita conciliar estos extremos y permita establecer un fundamento para el crecimiento económico que ya no esté simplemente basado en el agro y en la carne y en un sector industrial que fue muy importante. Argentina industrialmente en un momento dado estaba muy por encima de nosotros, de los chilenos, de otros países latinoamericanos, incluyendo Brasil incluso. Llegó a niveles bastante elevados de tecnología industrial propia, no armando cosas de otros, sino que desarrollaron sus propias tecnologías militares. Hasta el día de hoy, las Fuerzas Armadas Argentinas están dotadas de muchos elementos hechos y diseñados completamente en Argentina. Los tanques, por ejemplo, los blindados son argentinos. Muchos aviones de apoyo a tierra son argentinos. Desarrollaron en un momento dado, querían en la época de Perón desarrollar tecnología nuclear. Pero todo eso ha ido encontrando, como en otros países que desarrollaron también industria como Chile, fueron encontrando un tema que tiene que ver con el desarrollo de la economía y del globo en su conjunto, en el sentido de que
estas industrializaciones locales en países, digamos, del llamado tercer mundo, llega un momento en que no pueden simplemente ponerse a la par con los desarrollos industriales y tecnológicos de las grandes naciones. Y con el mecanismo de comercio internacional que hace que se inunden los países con mercaderías, quizás no mejores, pero más baratas. Lo que pasó en Chile, por ejemplo, con la industria textil completa. La industria completa textil chilena, que era muy grande, acuérdense ustedes, las grandes firmas, Irma, Sumar, Yarur, desaparecieron con la llegada de productos chinos a mitad de precio menos. Aquí habían fábricas de objetos plásticos, ¿se acuerdan de Chif, los más viejos? Tampoco pudieron competir. Y en Argentina, de distintas maneras, yo no conozco el detalle, ha ido pasando más o menos lo mismo, no se puede competir con las grandes naciones en un contexto de comercio internacional. Entonces, esa Argentina que prometía en un momento dado, a principios del siglo XX, ser una de las grandes potencias del mundo, fíjense ustedes, no solo de Latinoamérica, se fue convirtiendo en lo que terminó siendo con el kirchnerismo, un país empobrecido, endeudado, casi quebrado, tercermundista en todos los sentidos. Y de ahí, esas son las condiciones políticas y psicológicas que yo creo que tienen que ver con la emergencia de Milei, que ya vamos a examinar después que les cuente de mi segundo bloque, amigos. CIG Consultores. Este es un grupo de consultores que ayudan a los colegios privados subvencionados, a quienes quieren instalarse con educación privada subvencionada, a obtener los créditos y el apoyo de Corfo para esto, y todo lo que viene y está relacionado con la ley que obliga, como ustedes saben, a que los emprendimientos educacionales sin fines de lucro tengan su propio local físico, su propio establecimiento. Y esto significa pedir crédito, y este crédito tiene un aval de Corfo, pero para eso hay que cumplir una serie de condiciones y una serie de trámites, y eso es exactamente lo que hace este grupo de profesionales, ¿no es cierto? Es obtener todo eso para usted mucho más rápido, en mitad de tiempo. Si usted no lo hace con estos profesionales, le va a tomar más de 2 años. Si lo hace con ellos, 1 año aproximadamente. De hecho, ya han tramitado con éxito créditos para 24 corporaciones y fundaciones por un total de 800.000 UF. Continúo con Aros Lavanda, un emprendimiento chiquito, pero muy interesante, de joyería, con un diseño muy especial. Aros Lavanda, obviamente hay aros ahí. Los metales preciosos son muy importantes en la joya, pero el diseño también. El diseño, yo diría que casi tanto más o más importante que el metal precioso. O sea, de eso se trata, ¿no? Las dos cosas se fortalecen mutuamente. Y los diseños que usted va a encontrar en aroslavanda.cl son muy, pero muy especiales. Y sigo con Oxibiota, este polvito que mezclado con agua se convierte en un producto muy especial, una colonia de bacterias que destruye aquellas otras, las malas, que inician la descomposición y por lo tanto los malos olores. Cuando usted usa otros procedimientos, por ejemplo, para quitar el mal olor del fregadero de la ducha, usted logra un resultado momentáneo. Solamente momentáneo, porque sacó las sustancias orgánicas, pero llega a depositarse otra y vuelve a aparecer el problema. Aquí con esto desaparece porque estas colonias de bacterias aeróbicas, que son las que usted produjo, se quedan ahí, se instalan, se desarrollan, y cada vez que aparece una bacteria que inicia la descomposición, la aniquilan. Así que esto es muy duradero el efecto. Y termino con González y compañía, un buffet de abogados penalistas que se dedican exclusivamente a los temas penales, que son los más serios, y además son abogados penalistas muy importantes, son muy famosos, son uno de los bufetes más prestigiados en temas penales porque han ganado casos muy importantes que han salido en la prensa. Bueno, Milei yo creo que representa otro intento distinto a los anteriores de resolver este dilema insoluble de la historia social y política argentina, un país de enormes potenciales de riqueza por sus recursos naturales y por su estupenda población. Una población muy educada, yo creo que la más educada de América Latina, lejos. Pero no han podido resolver este conflicto permanente. Y entonces, además de eso,
El país ni siquiera se estaba en estado de conflicto mientras se enriquecía, al menos la élite, sino que se estuvo empobreciendo porque se cerraron las espitas, se cerraron las llaves de la riqueza derivada meramente de la exportación de productos naturales y se fueron emergiendo límites para el desarrollo de su industria. Hay muchas industrias argentinas que también han desaparecido, como pasó en Chile. Entonces, he aquí que aparece Milei con una fórmula absolutamente nueva. Milei, en vez de plantear alguna nueva versión del populismo, de la redistribución, que es el tipo de discurso que está vigente en Chile y en muchas otras partes de América Latina y del mundo, la idea de que entonces se resuelve el conflicto como lo querían resolver en Grecia en la época, en el siglo V a.C., sacándole a unos para darle a otros, desvistiendo un santo para vestir otro. Todo lo cual en el fondo no soluciona el problema en absoluto. Todo lo contrario, lo agrava. Esa es la realidad. Entonces llega Milei con otra fórmula, totalmente novedosa para Argentina, y en su discurso totalmente novedoso para toda América Latina, y yo diría para el mundo, porque él de frentón dice, lo que necesitamos aquí es capitalismo, lo que aquí necesitamos es iniciativa privada, lo que aquí necesitamos no es Estado repartiendo para todos lados y cooptando y convirtiendo en clientes políticos a tales o cuales grupos. Aquí necesitamos todo lo contrario, disminuir la presencia del Estado, dejar que se liberen las fuerzas creativas de la gente, del egoísmo, de la codicia, del emprendimiento, de las ganas de hacer cosas, de ganar plata. A lo Adam Smith, el tema que examiné ayer sábado. ¿Va a funcionar eso? ¿Puede funcionar Milei? ¿Puede esta fórmula muy inédita para Argentina y para el resto del mundo? Aquí en Chile estamos muy interesados en mirar qué pasa con Argentina. ¿Puede funcionar? ¿Es posible a estas alturas con un cuerpo social y político que está a lo largo de décadas asociado, si ustedes quieren, contaminado o gangrenado con el populismo, con la cooptación de grupos, con la repartija, con la corrupción, en fin? ¿Puede resolverse eso con un discurso tan potente, pero al mismo tiempo extremo en esta materia, con o sin razón? Dejemos eso de lado. ¿Puede operar a Argentina de esa gangrena? ¿Puede hacerlo? Es algo que yo no puedo contestar, por supuesto. Ninguno puede contestar esa pregunta. Cuando yo empecé a estudiar el tema de Milei, en muchos programas atrás que ustedes quizás recuerden, yo dije que lo más probable es que que si era elegido no iba a poder cumplir la totalidad de su programa. Yo creo que eso está claro. Pero aunque cumpliera una parte, podría ser interesante. Si cumpliera la mitad, incluso la tercera parte de lo que tiene en mente, podría producir cambios muy importantes para Argentina. Porque, como digo, es un país, es una criatura muy fuerte que ha estado amarrada, que ha estado arrojada, encadenada por discursos y prácticas corruptas y populistas que han logrado por un momento transitorio darle prosperidad o siquiera bienestar a un grupito a costa de ir produciendo las condiciones para un empeoramiento posterior. Eso es exactamente lo que ocurrió. Es lo que ocurre con todas las fórmulas populistas a final de cuentas. Al final se termina con más empobrecimiento y más ruina. Lo estamos viviendo en Chile en cierto sentido, o supuesto con una trayectoria distinta. Cada país tiene una trayectoria distinta en esta materia. Milei entonces responde a todo el curso histórico de Argentina. No es como algunos quieren creer, que es un loco que cayó del cielo y de algún modo extraño hipnotizó a tantos argentinos que votaron por él. No. Él es un resultado totalmente, yo no sé si previsible, pero orgánico, que aparezcan estos, cuando ya todo ha fracasado, que llegue un Mesías, por así decirlo, con un discurso que parece absolutamente extremo, totalmente distinto a todo lo anterior. Y muchos argentinos, o los que sea que escuchan ese Mesías, digan, bueno, hemos probado todo, hemos fracasado en todo, démosle una oportunidad a este hombre. Yo creo que sí pensaron muchos argentinos. Veamos qué hace. Ya probamos con el peronismo, con el kirchnerismo, con los golpes militares, con las guerras previas del siglo XIX, lo hemos probado todo, probemos con Milei. Y en eso están. Yo les deseo mucha suerte. Yo creo que la fórmula de Milei es en teoría correcta. Ahora, si es practicable o no, es otra historia. Eso ya tiene que ver con capacidades de acción política, quienes lo apoyan, quienes lo van a seguir apoyando cuando las cosas se pongan duras. Ya se están poniendo duras por muchos argentinos que han perdido la pega, si es que podemos llamar pega a los pitutos que tenían muchos de ellos en la administración pública, que creció como un cáncer desaforado. Vamos a ver.
Si Argentina logra liberarse de estas cadenas que se puso a sí misma, no por gusto, sino que por efectos históricos, eh, va a ser lo que siempre debió ser, un tremendo país. Un tremendo país. Tienen los recursos naturales, tienen la población, lo tiene todo. En fin, yo espero que así sea y espero que nosotros en Chile también. No sé si va a llegar un Mesías aquí este país no da para Milei, aquí no aparece Milei, este es un país con una mentalidad muy distinta. Aquí, no, nadie se atrevería a ser como Milei acá, en primer lugar. No, acá es todo más suavecito, más chiquitito, más cagancito, perdonen la expresión, pero todos más, vean ustedes los discursos incluso de los líderes de la derecha, siempre cuidadoso de no meter las patas, todos así, pero medio, y bueno. Vamos a ver cómo le va a Milei. Suerte Milei, suerte Argentina. Y eso sería todo, estimados amigos. Muchas gracias. Nos vemos el lunes.